Estimadas y estimados, esta es la clase número 24, cuyo objetivo es reconocer y analizar el Estado de Derecho y sus argumentos. Democracia, importante saberlo, no es sinónimo de Estado de Derecho. ¿Ya? Democracia no es sinónimo de Estado de Derecho. Porque en democracia existe el llamado estado de excepción. ¿Ya? Existe el estado de excepción. Ahora, el estado de excepción no es permanente. ¿Ya? El estado de excepción no es permanente. Por eso es excepcional. Por eso es un paréntesis, le dicen a alguno. Por eso es una excepción. No puede ser infinito. No puede ser para siempre. Por lo general se establece por periodos cortos. El estado de excepción está permitido, ¿ya? Está permitido, está aprobado por la legalidad. Las leyes y las constituciones fundamentan jurídicamente, según país, el estado de excepción. ¿Qué es lo que sucede aquí? Un gobernante, ¿ya? Un gobernante constitucional tiene el derecho de defender su constitucionalidad y por eso, a través de las mismas leyes, llama al estado de excepción para defender la institucionalidad y su propia constitucionalidad como gobernante si ésta se ve afectada. Por lo tanto, se puede suspender el Estado de Derecho. Se puede suspender el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, entonces, se suspende. Y el Estado utiliza el recurso de la fuerza para imponer, por ejemplo, el orden bajo este precepto. El uso proporcional de la fuerza. Ese elemento hay que tenerlo importante. El uso proporcional de la fuerza, que tiene una relación con causa y efecto. Ahora, el estado de excepción es de excepción debido a que suspende las garantías constitucionales, suspende las libertades y derechos individuales que aparecen en la Constitución, como insisto, por un tiempo determinado de duración. Y ese tiempo lo determina las propias constituciones. Determinan este tiempo en el cual serán suspendidas estas garantías constitucionales. Ahora, el estado de excepción, ¿cierto? El estado de excepción lo proclama el Poder Ejecutivo o el Parlamento, según régimen político que tengan, pudiendo extenderse, ¿cierto?, por más tiempo en acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Ya? Los estados de excepción suspenden los derechos, ¿ya?, temporalmente, de forma parcial o total. El estado de excepción se utiliza para evitar quiebres institucionales. Para evitar ciertos quiebres institucionales y que, por ejemplo, el gobernante no busque salidas fuera de la Constitución, fuera del orden legal, fuera del marco jurídico. Eso es importante. Las soluciones las tiene que buscar dentro del marco jurídico existente. Si no, estaría, ¿cierto?, violando la Constitución. El estado de excepción, por lo tanto, es legal. Existe para no tomar decisiones fuera de la ley. El estado de excepción. Ahora, algo importante a considerar. Es importante considerar que el poder no está hecho para autodestruirse. Entonces se defiende a sí mismo con el estado de excepción. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuándo se declara un estado de excepción? ¿En qué situaciones se declara un estado de excepción? Para declararse un estado de excepción debe haber una situación de excepción. Ahora, ¿cuáles son? Situaciones donde se altere gravemente el normal funcionamiento de las instituciones o de la institucionalidad y la misma
composición del Estado. Por eso se llama que son periodos de conmoción. Son periodos de conmoción. Y ahí se llama al estado de excepción. Periodos de conmoción tenemos los siguientes: guerras, terrorismo, epidemias, catástrofes naturales, una invasión, sedición o también una guerra civil. Entonces ahí se considera en estas situaciones que está en peligro el sentido de comunidad o de nación. Importante tener claro que estos son los elementos por los cuales se debe justificar el llamado a un estado de excepción. Dentro de los estados de excepción existen tipos de estado de excepción. Tenemos el estado de sitio, el estado de emergencia, el estado de alarma, el estado de catástrofe y el estado de guerra. Tenemos estos que son tipos de estado de excepción. Ahora los nombres varían según el país. Importante también importante tener en consideración esa afirmación. Varían según país. Ahora, los estados de emergencia, de catástrofe y estados de alarma, lo que hacen es restringir, suspender. Recuerden que se suspenden garantías constitucionales en el marco legal, lo que permite la Constitución. Se suspende el derecho a reunión y se suspende el derecho a la libertad de movimiento. Puede ser parcial o total. Y aquí se puede aplicar el toque de queda. En el caso de los estados de sitio y de guerra, que son también estados de excepción, recuerden, se pueden suspender más libertades aparte de estas que mencionamos. También se puede suspender la libertad de expresión, se puede suspender la libertad de prensa, también por ejemplo las manifestaciones de acuerdo a huelgas, sindicatos, y también se puede censurar, se puede arrestar, incluso entrar a los domicilios para tomar detenida a una persona, y también se puede trasladar personas de un lugar a otro. Para el caso de las guerras civiles, ¿ya? Para el caso del estado de guerra en el contexto de una guerra civil, asumen los tribunales militares, lo que se llama la ley marcial. Ahora, importante, en el estado de excepción, el poder judicial sigue funcionando, ¿ya? Si hay delitos contra los derechos o abusos, se pueden denunciar e investigar, por ejemplo, torturas. Importante, el Ejecutivo no puede dictar penas. El Poder Judicial solo se suspende, por ejemplo, en caso de guerra civil, como mencionamos anteriormente, ¿ya? Y en algunos casos los jueces pueden señalar en algunos países que se está violando ciertas garantías constitucionales o se está abusando por parte del estado de excepción. Entonces, la división de poderes, ¿cierto?, se mantiene durante el estado de excepción. Importante esa afirmación. La división de poderes se mantiene durante el estado de excepción. Ahora, importante, la lógica jurídica que tiene el estado de excepción, ¿ya? Como señala el jurista Miguel Carbonell, señala lo siguiente, que los estados de excepción primero tienen un principio de legalidad. La autoridad no está al margen de la ley. Se suspenden derechos, pero está prohibido realizar masacres o torturas. Quien proclama el Estado de Derecho, ¿cierto?, debe señalar cuándo y cómo y los derechos restringidos. Debe señalar cuándo, el cómo y los derechos restringidos. Además debe informar, ¿cierto?, cuando lo proclama el poder, debe informar la temporalidad, cuánto va a durar el estado de excepción. Se deben justificar los motivos por los cuales
se va a tomar la determinación de llamar a un estado de excepción. Se deben justificar los motivos del por qué. Y no se pueden tomar importantes medidas, ¿cierto?, contra un grupo, sea étnico o religioso, por ejemplo, durante el estado de excepción. Esa es la lógica jurídica que tiene el estado de excepción. Ahora, importante. Hay derechos, uno se pregunta, ¿qué derechos entonces no se pueden suspender? Si hay unos que se pueden suspender, que mencionamos, ¿cuáles son los que no se pueden suspender? Y ahí está la pregunta. Derechos que no se pueden suspender en los estados de excepción bajo ninguna circunstancia. Entonces hay derechos que no se pueden suspender bajo ninguna circunstancia. Esto según el Pacto de San José, en su artículo 27, que es un tratado de derechos humanos a nivel internacional, ya que los países son varios firmantes. Derechos que no se pueden suspender. ¿Cuáles son estos derechos? Importante saber. No se puede suspender el derecho a la vida. No se puede suspender el derecho a la personalidad jurídica. No se puede borrar. No se puede suspender el derecho a la integridad personal. Por lo tanto, no puede haber tortura, ni desapariciones, ni ejecuciones arbitrarias. También no se puede instaurar la esclavitud. Importante eso. También no se puede suspender el derecho a la libertad de conciencia, ni tampoco el derecho a la libertad religiosa y de culto. No se pueden suspender. Tampoco no se puede suspender el derecho a la protección, por ejemplo, de la familia. Tampoco se puede suspender el derecho a una nacionalidad. No se puede suspender el derecho a la nacionalidad. También no se puede suspender leyes que garanticen todos estos derechos que no se pueden suspender. Y por último, también es importante que no se puede suspender el derecho a observar legalmente, a cuestionar legalmente el ejercicio del estado de excepción. Así se asegura que se está cumpliendo con la legalidad, por ejemplo. ¿Ya? Importante ese tipo de situaciones. Ahora aparece una paradoja que han mencionado durante el año 2020 personas respecto a la libertad de conciencia y de religión, respecto a los ritos funerarios, a los ritos que son de tránsito a la muerte. Si puede haber algún personero de alguna religión acompañando a la persona haciendo los ritos de transición hacia la muerte. Si la peste es muy contagiosa, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un debate al respecto y no se ha discutido tanto de eso porque no es algo que sea constante el término de una epidemia o pandemia. Así que hay un vacío jurídico ahí que todavía no se ha determinado cuál es el momento de suspender eso. Ahora, importante. Durante los estados de excepción, ¿hay abuso? ¿Puede existir abuso por parte de algún gobernante del estado de excepción? Claro que sí, los gobiernos podrían abusar del estado de excepción. Por ejemplo, si hay un peligro en una zona específica, pero se aprovecha para imponerlo en todo el territorio nacional. Sería parte de un abuso. También importante, el estado de excepción viola, por ejemplo, los derechos humanos siempre y cuando se salga del marco jurídico, ¿cierto? Y se utilice de forma engañosa el marco jurídico. Entonces, que el gobierno vaya por el marco jurídico y se salga hacia la ilegalidad y cometa, por ejemplo, torturas, masacres, secuestros, por ejemplo, de forma arbitraria. O violar el uso proporcional de la fuerza. Por ejemplo, disparar a una persona que no representa una amenaza claramente. Ahora, los abusos pueden ser aislados, negligentes o con intención y o sistemáticos por parte de un gobernante en el contexto del estado de excepción. Y para finalizar, el dilema del estado de excepción. Es muy fácil entrar al estado de excepción, pero ¿cuándo salgo del estado de excepción? ¿Cómo se sale? ¿Qué pasa si sigue el caos, la guerra, el terrorismo, la peste, entre otras cosas que podemos mencionar? Ahora, ¿qué ha pasado en la historia? Lo podemos observar de acuerdo a la política comparada.
ha existido abuso jurídico. Si usted es un abuso jurídico, ahí hay una ley que aplasta algo que es ley también, ¿ya? Tenemos, en el caso del abuso jurídico, dentro del contexto del estado de excepción, tenemos el caso egipcio. En el caso egipcio, desde 1981 hasta el año 2012, hubo estado de excepción amparado en la ley de emergencia. Y ahí hubo abuso jurídico, ¿ya? Hosni Mubarak lo estableció por amenaza terrorista permanente. Entonces, insisto, abuso jurídico. Ahora del 2003 al 2017, de forma intermitente, y desde el 2017 bajo orden de Abdul Fattah el-Sisi, tenemos que ha sido permanente el estado de excepción. Otro caso, el caso italiano. En el caso italiano, en 1925 se hicieron leyes de excepción para la defensa del Estado. Un estado de excepción justificada en el caos que había en Italia en esos años. Nuevamente, hubo abuso jurídico, porque a partir de esta ley de excepción se fue terminando legalmente con la democracia. Y estas leyes de excepción sirvieron para el control total del Estado, y el primer ministro, ¿cierto?, Benito Mussolini, ya era un dictador para aquella fecha. Otro abuso jurídico, para terminar, tenemos el caso alemán. 1933 se amparaba en el artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar. El gobierno llama a un estado de excepción, las llamadas leyes de emergencia. Aquí nuevamente hay abuso jurídico, porque se aprovechó esta ley de emergencia para ir terminando con el Estado de Derecho en este contexto de estado de excepción y prohibiendo partidos políticos, ciertos sindicatos, ciertos movimientos. Entonces, a partir de eso se creó una ley habilitante y Alemania se convirtió en esto. Ya era una dictadura por parte de los nazis. A partir de esto, te señalo lo siguiente: ¿qué elemento desconocías sobre el estado de excepción? ¿Por qué es importante que la división de poderes siga funcionando durante esta situación? Quedo atento a tus